Las luces de la mansión Palmer resplandecían como un faro, atrayendo a la élite de la ciudad que se había reunido en masa para celebrar el aniversario de Marjorie de pie frente al espejo en el vestíbulo. Desiree observaba su reflejo, el vestido azul marino, diseñado por un renombrado modista, le quedaba perfectamente, pero aún así se sentía incómoda. 5 años de matrimonio con Brandon no habían sido suficientes para hacerla sentir como parte de esa casa, donde todo parecía juzgarla en silencio. Su suegra, Marjorie, estaba sentada en su sillón favorito, un sillón reina Ana, recibiendo felicitaciones por sus 65 cumpleaños, su cabello plateado, perfectamente peinado, y un collar de perlas, que equivaldría al valor de un pequeño apartamento, irradiaban una grandeza que, según ella, le faltaba a su cuñada Desiree. Se rió mentalmente al pensar en ello. Estaba claro que su suegra disfrutaba de su rol como la reina viuda. «Podrías haberte puesto algo más tradicional», murmuró Marjorie cuando Desiree se acercó a felicitarla. Su voz tenía ese tono especial que solía reservar para su nuera, una mezcla de condescendencia y disgusto disimulado. «Feliz cumpleaños», dijo Desiree, forzando una sonrisa mientras extendía una caja elegantemente envuelta, dentro de la cual se encontraba un reloj de época. Había pasado 3 semanas buscando el regalo perfecto. «Espero que te guste». «Oh, qué bonito», comentó Marjorie, apenas echando un vistazo al regalo. «Sabes, mi difunta madre siempre decía que el buen gusto no se puede comprar. O lo tienes o no lo tienes», añadió, dejando un largo silencio mientras sus ojos se perdían entre los invitados. «Oh, Vanessa, querida», dijo de repente Marjorie, dirigiendo la mirada hacia una joven que caminaba por la sala. Desiree siguió la mirada de su suegra y vio a Vanessa Radcliffe, quien parecía haber salido de una portada de revista, flotando por la habitación con un vestido color champagne que le ajustaba el cuerpo como una segunda piel. Su marido, Ethan, un hombre alto con ojos amables y cabello gris claro en las sienes, la acompañaba. «Hoy estás radiante», comentó Marjorie, mientras Vanessa se inclinaba para saludar a la cumpleañera. Desiree la observaba, viendo cómo se florecía bajo la lluvia de cumplidos. «Vanessa, cariño, has eclipsado a todos», dijo Marjorie con una sonrisa mientras repasaba su atuendo con indisimulada aprobación. «Brandon, cariño, ¿ya saludaste a los Radcliffe?», preguntó, justo cuando Desiree sintió que sus hombros se tensaban al notar que su marido aparecía con un vaso de whisky en la mano. Últimamente, Brandon aparecía cada vez más seguido con alcohol en la mano. «Vanessa, eres preciosa», dijo Brandon, besando la mano de la invitada con galantería, sosteniéndola un poco más de lo necesario. «Ethan, amigo, ¿cómo va la empresa?», añadió, mientras la conversación entre los dos continuaba animada, intercalada con codazos y miradas cómplices. Desiree, molesta, se alejó hacia la barra, observando cómo Brandon y Vanessa se reían juntos. Ethan parecía completamente absorbido en una conversación con uno de sus socios. «¿Recuerdas cómo brilló en el baile benéfico del año pasado?», escuchó decir a Marjorie. «Eso es lo que significa una educación adecuada. Su familia, ya sabes, pertenece a las familias más antiguas de Nueva Inglaterra». Desiree, con una copa de champán en mano, luchaba contra el impulso de recordarse a sí misma que su propia familia le había enseñado valores como la honradez y el trabajo duro, cualidades que la habían ayudado a convertirse en una de las mejores agentes inmobiliarias de la ciudad. Sin embargo, decidió guardar silencio, como tantas veces lo había hecho. La velada se alargó interminablemente. Desiree vio cómo Brandon se acercaba cada vez más a Vanessa, ayudándola con las bebidas o lanzando bromas. En un momento dado, observó cómo su mano se posaba sobre la cintura de Vanessa, en un gesto que pretendía parecer casual. Marjorie, al notar la escena, sonrió satisfecha. «Sabes, cariño»,
comenzó de repente su suegra, apareciendo junto a ella. A veces es necesario saber admitir los errores. Brandon necesita una mujer de su calibre que sepa mantener las tradiciones familiares. Deiri apretó las manos con fuerza, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas. «Te preocupas tanto por la tradición, Marjorie», dijo, con voz contenida. «¿Qué pasa con los valores familiares tradicionales? La fidelidad, por ejemplo». «Querida», le acarició la mano con indulgencia. «En nuestro círculo, algunas cosas se ven de manera diferente. Pero ¿cómo vas a saberlo?», añadió. Más tarde, al ver cómo Brandon ayudaba a Vanessa a ponerse el abrigo, sin disimular la admiración en su mirada, Deiri tomó una decisión. Ya no iba a seguir siendo la nuera sumisa que tragaba su resentimiento. Era hora de pasar a la acción. De camino a casa, Brandon guardó un silencio inusual, limitándose a golpear el volante con los dedos de manera nerviosa. Deiri lo observó distraídamente, notando detalles nuevos. Un perfume caro que no había comprado, el cabello peinado con más cuidado que de costumbre, una pulsera de oro en su muñeca. «Resultó ser una velada encantadora», dijo Brandon finalmente, con tono neutral. «Mamá estuvo muy contenta, sobre todo cuando abrazaste a la mujer de tu colega». Las palabras salieron sin que pudiera detenerlas. Brandon frenó bruscamente en un semáforo. «¿Qué tonterías estás diciendo?», preguntó, visiblemente molesto. «Vanessa es amiga de la familia. Y, de todas maneras, te estás volviendo como una madre, viendo engaños en cada conversación inocente». Deiri no dijo nada. Miró por la ventanilla, observando las luces de la ciudad que pasaban rápidamente. Ya tenía un plan en mente. Había dejado que la consideraran una ingenua simplona durante demasiado tiempo. Era hora de demostrarles lo que la hija de un simple mecánico de Brooklyn podía hacer. Después del aniversario, Desiree no pudo dormir. En la oscuridad de su habitación, recordó cómo, 5 años atrás, había cruzado por primera vez el umbral de esa casa. Entonces, aún creía que el amor podía superar cualquier barrera social. Su encuentro con Brandon en una subasta benéfica había parecido una simple coincidencia. Ella, recién obtenida su licencia de agente inmobiliaria, representaba a su agencia, y su vestido verde oscuro de la colección del año anterior era lo máximo que podía permitirse como aspirante. Brandon destacaba entre la multitud, alto, con un smoking impecablemente confeccionado y esa media sonrisa suya tan característica que hacía que las mujeres se sintieran débiles. «Lo siento, pero tus comentarios sobre la distribución de esta mansión son fascinantes», dijo, interrumpiendo su explicación sobre las ventajas de la urbanización histórica a un cliente potencial. Deiri se sintió sorprendida por su voz mientras trataba de compartir su entusiasmo por los detalles arquitectónicos. «Cuando amas lo que haces es difícil hablar sin entusiasmo», le respondió él, sonriendo al recordar sus palabras. Ella no sabía en ese momento que ese hombre encantador era el único heredero del imperio inmobiliario Palmer. Su romance avanzó rápidamente. Brandon la cautivó con su erudición y su aparente facilidad para conversar, llevándola a lugares sobre los cuales ella solo había leído en libros. Le presentó a personas cuyos nombres siempre aparecían en las primeras páginas de publicaciones de negocios, y ella, a su vez, le mostró los rincones secretos de la ciudad que conocía y amaba, pequeños restaurantes italianos en Brooklyn, patios escondidos del viejo Manhattan, mercados con hallazgos sorprendentes. Cuando Brandon la llevó a conocer a su madre, Marjorie Palmer, fue como un ritual. Estaba sentada en su invernadero, rodeada de raras orquídeas. «Vaya, no me habías dicho que traías a un invitado», dijo, observando a Deiri como si fuera una nueva especie de insecto. «¿Una agente inmobiliaria? ¡Qué inusual! Creí que seguías saliendo con esa simpática Blair. Su padre, si mal no recuerdo, está en el consejo de 3 empresas».
Deiry apretó los dientes, notando cómo Brandon se tensaba a su lado. «En realidad, mamá, Deiry y yo estamos comprometidos», respondió él, rompiendo el silencio. El tintineo de una taza rota acompañó perfectamente la escena que siguió. Marjorie, como resultó ser, tenía un impresionante vocabulario cuando se trataba de hablar sobre desigualdad social y cazadores de fortunas. «¿Crees que no veo lo que está pasando?», le dijo a Brandon, alzando una ceja. «Esa chica os ha acorralado para llegar a nuestro dinero y conexiones. Después de todo, ¿qué más puede ofrecer la hija de un mecánico de coches?». Brandon defendió a Deiry en ese momento, aunque fue la primera y última vez que se enfrentó abiertamente a su madre. La boda se celebró a pesar de los intentos de Marjorie por desbaratarla. Deiry recordaba a su suegra apretando los dientes durante la ceremonia. «Espero que te des cuenta de que esto es solo temporal. Tarde o temprano, Brandon entrará en razón», le dijo Marjorie en un susurro. Durante el primer año de matrimonio, Deiry trabajó sin descanso. Se dio cuenta de que la única forma de demostrar su valía era ser la mejor en lo que hacía. Pasaba las noches investigando el mercado inmobiliario y las tardes haciendo visitas y contactos. Los edificios históricos se convirtieron en su especialidad. Podía pasarse horas hablando sobre estilos arquitectónicos y restauración. El éxito llegó de forma inesperada cuando cerró la venta de una mansión histórica en el Upper East Side por una suma que dejó boquiabiertos a sus competidores. A partir de ese momento, su carrera despegó. Los clientes adinerados apreciaban su auténtica pasión y atención al detalle. Sin embargo, Marjorie seguía mostrando su desaprobación. «El negocio inmobiliario es una ocupación tan vulgar para la mujer de Palmer», dijo, con desdén. Fue en uno de esos negocios, hace unos 6 meses, cuando Deiry conoció al matrimonio Radcliffe. Vanessa buscaba un local para su fundación benéfica, otro de esos juguetes de esposa rica, pensó Deiry en ese momento. Sin embargo, Ethan, con su amable sonrisa y su mirada atenta, le causó una agradable impresión. «Sabe, señorita Palmer», dijo entonces Ethan, mirando las antiguas vidrieras, «usted me recuerda a mi difunta madre. Ella también veía siempre la belleza en los detalles». Vanessa arrugó la nariz de forma casi imperceptible, pero Deiry la captó. Ahora, al recordar todos esos pequeños detalles, se dio cuenta de que Vanessa desempeñaba a la perfección el papel de esposa abnegada. Ethan estaba claramente enamorado. Miraba a su mujer con tal adoración que resultaba embarazoso. Deiry se dio la vuelta sobre su costado en la cama, escuchando la respiración de Brandon mientras dormía a su lado. Se preguntó cuándo exactamente había comenzado su aventura con Vanessa. ¿Fue antes o después de la fiesta benéfica, cuando Marjorie había estado alabando a la encantadora señora Radcliffe? En la oscuridad del dormitorio, Deiry se permitió admitir por primera vez que su matrimonio siempre había estado condenado. No por diferencias de origen o de dinero, sino porque Brandon nunca dejó de ser un niño de mamá que buscaba en cada mujer un reflejo de su madre autoritaria. «Bueno, si quiere drama, lo tendrá», pensó Deiry. Pero, según sus propias reglas, no las de Marjorie. Palmer comenzó con pequeñas cosas: un perfume nuevo, trajes a medida, más cuidados y una repentina manía por el fitness. Brandon, conocido por no tener entusiasmo por el ejercicio, de repente empezó a pasar 2 horas en el gimnasio después del trabajo. «El colesterol, cariño», le dijo a Deiry ante su mirada interrogante. «A mi edad, ya es hora de empezar a pensar en mi salud». Las cenas de negocios se hicieron más frecuentes. Antes, siempre llamaba si se le hacía tarde. Ahora solo enviaba mensajes cortos. «Reunión importante con inversores. Cena con posibles socios. No me esperes. Mucho trabajo». Deiry comenzó a notar un patrón en su ausencia. Cada vez que miraba las redes sociales y el feed de noticias de la Fundación Benéfica de Vanessa, a la que se había suscrito, notaba las coincidencias.
Las reuniones de trabajo de Brandon caían, sorprendentemente, en los días de los eventos de la fundación. A todas esas subastas benéficas, reuniones sociales y espectáculos privados, siempre asistía su marido, aunque en el pasado había odiado esas reuniones. Deiry coleccionaba en silencio esos mensajes en una carpeta separada de su teléfono, cotejando fechas y eventos. Las redes sociales mostraban regularmente imágenes de los actos de la fundación, con Vanessa rodeada de la élite de la ciudad y la figura de Brandon siempre en el fondo. Una noche, cuando Brandon volvió a llegar tarde, Deiry decidió explorar el despacho de la casa, un lugar al que rara vez accedía, ya que siempre respetaba los límites que su marido imponía sobre sus espacios a primera vista. Todo parecía perfectamente ordenado. Papeles alineados con precisión, carpetas dispuestas de manera ordenada, pero al revisar el cajón superior de su escritorio, debajo de una pila de informes, encontró algo que no esperaba. Un recibo de una joyería de Central Square, por una pulsera de diamantes de platino comprada hacía 15 días, Deiry sabía con certeza que jamás había recibido una pulsera de esa clase. El teléfono de Brandon se convirtió en otra fuente de sospechas. Antes solía dejarlo en un lugar seguro, pero ahora parecía llevárselo a todas partes. Ella empezó a notar cómo se retiraba a otro cuarto para atender llamadas, lo rápido que guardaba el dispositivo siempre que ella se acercaba. Una mañana, mientras se encontraba en la ducha, vio la pantalla iluminada con un mensaje entrante. Deiry solo alcanzó a ver el nombre del remitente, Bu, y el comienzo del texto, anoche fue. El extracto de crédito del banco fue la prueba definitiva de sus sospechas. Deiry, con aparente tranquilidad, abrió una carta dirigida a su marido, enviada por el contable de la familia. Entre los documentos, encontraba facturas del restaurante Winter Garden, de una boutique de joyas, y las del Hotel Arcos Dorados. Todo apuntaba a algo evidente, especialmente teniendo en cuenta que el Golden Arch, un lugar mencionado, estaba a tan solo 2 manzanas de la oficina de la Fundación Benéfica de Vanessa. «Querida, ¿te das cuenta de que Brandon tiene que mantener una imagen?», le había dicho Marjorie en una de sus visitas, cuando Deiry había mencionado con cautela el aumento de los gastos de su marido. «Es un Palmer, y sabe cómo manejar la vida social, podría enseñarte muchas cosas». Deiry observó cómo su suegra pronunciaba el nombre de Vanessa con una calidez especial, como si estuviera hablando de una deliciosa indulgencia. Marjorie siempre se animaba cuando mencionaban a la señora Radcliffe. Una mujer tan refinada, con un gusto impecable, una verdadera dama. Estas palabras se repetían con una regularidad admirable. En el último evento de caridad en el Museo de la Ciudad, Marjorie había superado todos los límites, literalmente pegando a Brandon con Vanessa, creando situaciones en las que estaban juntos, ya fuera para una foto o para discutir algún tema importante. «Brandon, cariño, cuéntale a Vanessa lo del proyecto de los edificios históricos», le dijo Marjorie, ignorando que Deiry, la especialista en propiedades históricas, estaba cerca. «Vanessa está buscando un nuevo espacio para su fundación». Deiry observó cómo Vanessa, con un gesto completamente desmedido, colocaba su mano sobre el codo de su marido, acercándose más de lo necesario. Brandon, por su parte, parecía disfrutar cada momento de esa atención. Su voz se volvía más baja, se movía con más seguridad. Estaba volviendo a interpretar el papel de Playboy, creyendo que era el mismo de antes de conocerla. «Sabes, querida», dijo Marjorie mientras Deiry intentaba unirse a la conversación, «¿por qué no te mezclas con los demás invitados? Seguro que hay personas aquí interesadas en comprar propiedades». El martes comenzó como cualquier otro. Deiry estaba revisando la base de datos de nuevas propiedades en la agencia. Una mansión en el centro histórico, recién puesta a la venta, llamó su atención por su precio inusualmente bajo, muy por debajo de su valor real.
Al repasar los detalles de los anteriores propietarios, Deiri se quedó paralizada. Entre los datos, encontró un nombre familiar. Fundación Benéfica de Apoyo a las Artes, directora Vanessa Radcliffe. Jessica, llamó a su asistente, tráeme el expediente completo de esta propiedad. Una hora más tarde, su escritorio estaba cubierto de documentos. El patrón era curioso. La mansión había sido revendida varias veces, siempre a través de empresas pantalla, cada vez con una infravaloración sustancial. La última transacción estaba a nombre de una empresa registrada hacía solo un mes, Art Invest. Deiri, decidida, comenzó a indagar más a fondo. En el último año, la fundación de Vanessa había participado en al menos 5 transacciones similares, siempre con el mismo patrón: compra de un edificio histórico, reventa a través de empresas pantalla, y luego la propiedad se revendía a su precio real con compradores reputados. Blanqueo de dinero a través del sector inmobiliario, murmuró Deiri. Un esquema clásico. Lo que más le llamó la atención fue una empresa llamada Heritage Group, que aparecía constantemente como comprador intermedio. Tras una breve búsqueda, descubrió que el director era un tal Michael Dawson. Michael Dawson. ¿Dónde he oído ese nombre antes?, pensó. De inmediato recordó una reunión social de hace 3 años. Vanessa presentando a su socio Michael. Nos ayudará a llevar nuestra fundación al siguiente nivel. Meses después, Dawson abandonó la fundación en medio de un escándalo, aunque los detalles nunca llegaron a filtrarse. Deiri marcó rápidamente el número de su amiga Sandra, de Hacienda. Hola, cariño, ¿recuerdas que me prometiste un favor? Necesito información sobre alguien. 2 días más tarde, se reunieron con Michael Dawson en una cafetería a las afueras de la ciudad. El hombre parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor. No debería estar hablando contigo, comenzó, jugando con una taza de café entre sus manos. Si se entera el señor Dawson, tengo copias de los documentos sobre la mansión de Pine Street y los otros negocios. Su rostro palideció. No lo entiendes, Vanessa es muy peligrosa. Cuando descubrí que estaba usando la fundación para blanquear dinero, quise abandonar el caso, pero ella amenazó con arruinar mi reputación. Cuéntamelo todo, insistió Deiri. La historia era tan simple como aterradora. Vanessa utilizaba la fundación benéfica como tapadera para comprar edificios históricos, supuestamente para arte, subestimando el valor en las escrituras. La diferencia, en efectivo, la depositaba en cuentas extranjeras. ¿Y el dinero de Ian? Deiri no pudo evitar preguntarse, pero las respuestas aún no estaban claras. Dawson fumaba nerviosamente, firmando documentos sin siquiera leerlos, confiando plenamente en su mujer. Ella, por su parte, sabía cuánto valía su caridad. Radcliffe, millones, murmuró. ¿Por qué no fuiste a la policía con todo esto?, preguntó Deiri. Las pruebas están ahí. Todo el papeleo está perfectamente limpio, cada transacción es técnicamente legal. Solo una cadena de empresas, solo coincidencias. Vanessa no es tonta. No hay pruebas directas, explicó Dawson. Deiri sacó una carpeta de archivos. Sin embargo, tengo algo interesante. ¿Quieres verlo? Pasaron la siguiente hora analizando los gráficos del trato. Dawson le señaló detalles que Deiri había pasado por alto y le explicó los entresijos de las maquinaciones financieras. La imagen que emergía era impresionante. La fundación benéfica de Vanessa era solo la punta del iceberg. ¿Te das cuenta de que no va a parar?, preguntó Dawson por última vez. Nunca está lo suficientemente satisfecha. Ahora has seducido a tu marido. ¿Sabes por qué? Porque Ian empezó a hacer preguntas sobre los gastos de la fundación. Necesita un respaldo. Deiri reunió sus papeles en silencio. En su mente ya se había formado un plan de acción. Vanessa había jugado su juego, pero ahora era el turno de Deiri. El primer movimiento sería hablar con Ethan Radcliffe.
De camino a la reunión, Deiry marcó el número de la secretaria de Ethan. «Buenas tardes. Necesito una reunión con el señor Radcliffe. Es sobre su mujer y unos negocios inmobiliarios». Deiry eligió un pequeño restaurante en el centro de la ciudad para la cita, lo suficientemente concurrido como para no llamar la atención, pero con cómodos despachos privados donde podrían hablar sin testigos. Había fijado deliberadamente la reunión a las 3 de la tarde, la hora a la que Vanessa solía organizar las meriendas benéficas en su fundación. 3 carpetas de documentos pesaban sobre el escritorio frente a Deiry. Cada hoja estaba dispuesta meticulosamente en orden. Deiry había pasado la noche construyendo una cadena de pruebas que incluso una persona ajena al mercado inmobiliario podría comprender. El plan de acción estaba claro. A las 3 en punto, Ethan se presentó, como era de esperar, alto, esbelto y vestido con un traje impecable. Era la encarnación de un hombre de negocios exitoso. Solo las arrugas alrededor de sus ojos y el toque grisáceo en sus sienes delataban su edad y cansancio. «Señora Palmer», se inclinó ligeramente estrechando su mano. «Confieso que me ha intrigado su mensaje. Mencionó alguna transacción inmobiliaria. Por favor, tome asiento, señor Radcliffe. Esta va a ser una larga conversación», dijo Deiry. Empezó relatando la historia de la mansión de Pine Street, colocándole los documentos del registro de propiedad sobre la mesa. Le mostró la cadena de transacciones y explicó el mecanismo de la infravaloración. Ethan escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Su formación financiera le permitía entender rápidamente la esencia del fraude. «Pero, ¿qué tiene que ver esto con Vanessa?», frunció el ceño cuando Deiry mencionó la fundación benéfica. «Ella solo se dedica a organizar exposiciones y apoyar a jóvenes artistas. En serio». Deiry abrió la siguiente carpeta. «Entonces, explícame estas órdenes de pago. La fundación ha comprado propiedades en el último año, todas a un precio infravalorado, todas a través de empresas fantasmas, y aquí están los documentos sobre la venta posterior de estas propiedades ya a valor de mercado. La diferencia desaparece en dirección desconocida». Le tendió los informes de tasadores independientes. «Compruébelo usted mismo. El valor real de cada edificio es al menos 3 veces superior al que figura en los documentos del fondo». «Debe haber algún error», murmuró Ethan, su voz temblorosa. «Vanessa no podría lo habría sabido». «Pues tengo algo más», dijo Deiry, abriendo una tercera carpeta. «¿Te suena el nombre de Michael Dawson?» Ethan se estremeció bruscamente. «¿Antiguo director financiero de la fundación? Se fue hace un año en medio de un escándalo», dijo, sorprendido. «Exacto», respondió Deiry, extendiendo los documentos que Dawson le había proporcionado. Informes internos de la fundación, borradores de contratos, informes de auditores. El plan de fraude se delineaba claramente. Ethan palideció al leer las cifras. «Firmé estos documentos», dijo, con voz temblorosa. «Era para una nueva galería». «Está usando su dinero, señor Radcliffe, usando su nombre y su posición, y ahora está teniendo una aventura con mi marido, aparentemente como respaldo». Eso fue lo que colmó el vaso. Ethan se levantó bruscamente, apretando los puños. «No puedo creerlo, no puedo creerlo», murmuró. «Tengo que comprobarlo todo». Deiry le tendió un pendrive. «Aquí tienes copias de todos los documentos. Compruébalo, pero te sugiero que lo hagas en silencio, sin llamar la atención de Vanessa». Durante los 3 días siguientes, Ethan no se puso en contacto con Deiry. Ella siguió recopilando información a través de sus canales en el negocio inmobiliario. Al 4.º día, fue él quien la llamó. Se encontraron en el mismo restaurante. Ethan parecía 10 años mayor, con sombras profundas bajo los ojos, un traje arrugado y manos temblorosas. «Tenías razón», dijo en voz baja, mirando hacia la mesa. «Lo he comprobado todo.
Me he puesto en contacto con mis auditores, he consultado los documentos, me ha estado engañando desde el principio, utilizó la fundación para blanquear dinero. Todos esos proyectos de caridad son solo una fachada. Y ahora va por mi marido, añadió Deiry en voz baja, porque empezaste a hacer preguntas sobre los gastos de la fundación, ¿verdad? Ethan asintió. Durante los últimos meses he estado tratando de entender los estados financieros. Las cantidades no cuadraban. Vanessa siempre encontraba explicaciones, pero yo estaba ciego. No quería ver lo obvio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se puede hacer?, preguntó Deiry. Ethan sonrió amargamente. Técnicamente, todos los tratos son legales. Los ha pasado por los abogados, tiene todas las firmas necesarias. Mis firmas, por el amor de Dios. Si la denuncio, me ahogo junto con ella. Deiry guardó silencio, dándole tiempo para controlar sus emociones. Luego, dijo en voz baja, ¿y si unimos nuestras fuerzas? ¿Qué quieres decir?, preguntó Ethan mirando a Deiry con una mezcla de desconfianza y esperanza. El papeleo de las transacciones inmobiliarias estaba al alcance de Deiry, quien sabía que tenía acceso a los registros financieros de la fundación. Juntos podían reunir pruebas irrefutables. Ian la miró con una mezcla de dolor y determinación. ¿Quieres vengarte de ella por tener una aventura con tu marido?, preguntó. Deiry, sin dudar, respondió. No quiero venganza, quiero justicia. Se encogió de hombros y agregó. Sí, confieso que quiero dar una lección a todos los involucrados en esta historia, incluida mi querida suegra, que tan activamente empareja a su hijo con la mujer de otro hombre. Hablaron durante otras 2 horas, discutiendo estrategias. Ian no solo resultó ser un marido infiel, sino también un táctico inteligente. Sus conocimientos sobre arreglos financieros complementaban perfectamente los conocimientos de Deiry sobre bienes inmuebles. Tenemos que proceder con cautela, resumió Ian. Vanessa no es tonta. Si se siente amenazada, empezará a cubrir sus huellas. Deiry asintió con firmeza. De acuerdo. Seguimos interpretando nuestros papeles. Yo soy la esposa desprevenida, tú eres el marido confiado. Mientras tanto, reunimos la información. Terminaron estrechándose la mano, consolidando así una alianza insólita. Deiry observó a Ian alejarse, con los hombros erguidos y una renovada confianza en su andar. Había llegado la hora de empezar un nuevo juego, y las reglas las dictarían ellos, no Vanessa. Al salir del restaurante, Deiry sacó el teléfono y marcó el número de su asistente, Jessica. Consígueme un informe completo de todas las transacciones del Fondo de Apoyo a las Artes en los últimos 3 años y ponte en contacto con el Comité de Tasación. Necesito opiniones independientes sobre cada propiedad. El plan de venganza empezaba a tomar forma. El despacho de la 30ª planta del centro de negocios siempre había sido el lugar perfecto para que Ian trabajara. Ventanas panorámicas, diseño minimalista, insonorización total. Pero ahora ese aislamiento le pesaba, convirtiendo la habitación en una jaula de cristal. No podía apartar los ojos del segundo monitor, donde un punto rojo, el localizador GPS del coche de Vanessa, trazaba metódicamente una ruta por la ciudad. Hace 3 días se había sentido como el último idiota cuando decidió vigilar a su mujer. Ahora, mirando el monitor, solo sentía una tristeza profunda y ensordecedora. 12 años de matrimonio se habían convertido en el mapa de un punto rojo moviéndose por la pantalla. Un golpe en la puerta lo hizo estremecerse. «Adelante», dijo. El detective Morrison, un hombre canoso y bien recortado, vestido con un traje gris, entró y colocó una abultada carpeta sobre el escritorio. La carpeta olía a tinta fresca y el aroma hizo que Ian se encogiera. «Resultados de la vigilancia de los últimos 5 días, señor Radcliffe», dijo Morrison, con su voz suave, como si estuviera leyendo un parte meteorológico. «Debo decir que la información es ambigua». Ian pasó la palma de la mano por su cara, un gesto que ya se había vuelto habitual.
como si tratara de enjugar el cansancio que sentía. «No lo alargues, Morrison. ¿Qué has descubierto?» El detective se sentó y abrió la carpeta con movimientos pausados y metódicos. Esa calma que mostraba lo volvía loco a Ian. Morrison le mostró una fotografía. «Este hombre se ha reunido 3 veces con tu mujer». Puso la foto sobre la mesa. James Hathorne, 47 años, propietario de Construcciones Capital. Todas las reuniones se celebraron en el restaurante Panorama, un lugar privado con mesas separadas por plantas vivas. Ian cogió la fotografía. Hathorne tenía exactamente el aspecto que debía tener un magnate de la construcción exitoso: un traje caro, una sonrisa confiada, canas en las sienes. Por alguna razón, esas canas afectaban especialmente a Ian. «Continúa», dijo, tenso. «Oficialmente, hablan de la restauración de edificios históricos. Su empresa ganó la licitación para renovar la mansión Sosnova», dijo Morrison. Pero se notaba que el detective no estaba del todo convencido. «Pero hay algo más. Pasaron 4 horas en su casa de campo el sábado, sin guardias, sin sirvientes, solo ellos 2». Un escalofrío recorrió a Ian al escuchar los detalles. Un recuerdo vino a su mente. Vanessa había dicho que ese sábado iría a un almuerzo benéfico. Llevaba el vestido beige que él le había regalado las navidades pasadas. Ian, sintiendo que la rabia lo consumía, cogió el teléfono y marcó el número de Deiry. Tras 2 pitidos, oyó su voz al otro lado. «Diga», contestó. «¿Has visto mi corbata azul?», dijo Brandon al fondo. «Ya te llamaré», respondió Deiry en un tono tan cargado de rabia contenida que Ian se sintió inquieto. 1 hora después, sonó el teléfono. Ian observó cómo Morrison recogía sus papeles y vio el nombre de Deiry en la pantalla. «¿Qué tal?», preguntó Ian sin saludar. Se notaba el cansancio y la irritación en su voz. «Siento el cliffhanger de esta mañana», dijo Deiry. «Ese idiota andaba por ahí con su corbata». Ian se recostó en la silla y miró por la ventana. Las nubes cubrían el cielo y parecía que iba a llover. «¿Recuerdas a James Hathorne, el que ganó el concurso para restaurar la mansión?» «Claro que sí», resopló Deiry. «Metió la pata tanto en el presupuesto que me lloraban los ojos. Los contratistas normales restaurarían 2 edificios por esa cantidad de dinero». Ian guardó silencio un momento, buscando palabras. A lo lejos retumbó un trueno. «Es el amante de Vanessa». «Menuda zorra», dijo Deiry sin filtros. «Lo siento, se me escapó. Pero, ¿cómo se las arregla? Ella tiene tu Hathorne y mi Jerk». «He estado investigando sobre Brandon. ¿Qué tipo de cosas le está filtrando?», preguntó Deiry. «Toda la información interna. Absolutamente todo lo que puede tener en sus manos. Planes de desarrollo, proyectos de inversión, hasta datos confidenciales de clientes. Y luego, por arte de magia, ella acaba siendo la primera de la fila para recibir la mayor cantidad de chismes». Deiry se frotó el puente de la nariz, el dolor de cabeza pulsando nuevamente en sus sienes. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Ian. «Según los papeles, unos pocos meses. Pero ¿sabes qué?». Deiry dejó la frase en el aire, su tono de voz revelando que aún quedaba mucho por descubrir. Deiry sonrió con amargura. Se enamoró de ella de verdad, como un niño, pensó. Ayer lo escuchaba lloriqueando por teléfono. «Eres la única que me entiende, me haces sentir especial». «Dios, tengo 32 años y me siento como una vieja al lado de este infantil», se dijo a sí misma. Justo entonces, llamaron a la puerta. Ian subió apresuradamente la ventanilla del GPS. «Adelante», dijo. Sara, su secretaria, asomó la cabeza por la puerta, con el cabello rojo recogido en un moño severo, aunque un mechón rebelde le caía sobre la cara. «Señor Radcliffe, siento molestarle, pero la señora Radcliffe está en la línea 2. Dice que es urgente discutir los documentos de la fundación». Ian sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Vale, Sara. Pásame en 5 minutos. Cuando la puerta se cerró tras la recepcionista, Ian volvió a su conversación con Deiri, bajando la voz. Vanessa quiere reunirse para hablar de los documentos de la fundación. Una pesada pausa quedó colgada en el auricular. En algún lugar del fondo, algo cayó. Así que sospechabas algo después de todo, zorra. La voz de Deiri sonó apagada, como si estuviera tapándose la boca con la mano. Vale, escúchame con atención. Lo importante es que no se entere de que lo sabemos. Sigue siendo el mismo marido ingenuo que se cree cada palabra que ella dice. Déjala pensar. De repente cortó la frase a medio camino y un susurro feroz emergió. Marjorie está aquí. Te llamaré más tarde. En la sala de recepción, Marjorie ajustaba su collar de perlas. Hoy llevaba un traje gris claro que, según ella, le daba el aspecto de una noble matrona, aunque lo único que realmente destacaba era el tono amarillento de su piel. «Querida», dijo, entrando en la oficina con sus tacones de 10 pulgadas. «Estaba por aquí y pensé en pasarme. Espero no distraerte de algo importante», dijo, las últimas palabras saliendo con una sutil sorna, como si el trabajo de una agente inmobiliaria no pudiera ser realmente importante. Deiri ni siquiera intentó ocultar su sarcasmo desafiante. Movió las carpetas de su escritorio, mostrando que realmente estaba ocupada. «¿A qué debo este honor?», preguntó. Marjorie se sentó en la silla de visitas, arreglándose los pliegues de la falda. Su bolso de piel de cocodrilo, valorado en $5,000, ocupó su lugar sobre el regazo. «Ah, vamos», hizo un gesto con la mano, aparentemente para mostrar despreocupación. «Solo me preocupa el corazón de una madre. Ya sabes, últimamente estás un poco apagada, ¿verdad?». Deiri se echó hacia atrás en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Y en qué se traduce eso?». Marjorie hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras. «Te has vuelto nerviosa, distraída, y estas averiguaciones que has estado haciendo sobre la fundación de Vanessa. Sabes, cariño, la curiosidad no siempre es sana, especialmente cuando se trata de la salud familiar». «Ah, sí», Deiri se inclinó hacia adelante. «Y en mi opinión es mucho más malo para la salud familiar que una suegra empareje a su hijo casado con otra mujer. ¿Qué te parece, Marjorie?». Marjorie se quedó inmóvil un momento y sus dedos manicurados apretaron el bolso con más fuerza. «No sé a qué te refieres», dijo, pero su voz se volvió tensa. «Solo quiero que mi hijo se relacione con gente de su mismo círculo. Vanessa es una mujer hermosa, con una educación impecable. Ella podría enseñarle muchas cosas. ¿Cómo hacer una estafa inmobiliaria o cómo acostarse con los maridos de otras?». Deiri respondió con sarcasmo. Las mejillas de Marjorie se tornaron ligeramente rosadas, pero su voz permaneció firme. «Querida, estás exagerando. Algunas puertas es mejor dejarlas abiertas, sobre todo si detrás puede haber algo que pueda ser desagradable para todos». «¿Me estás amenazando?», preguntó Deiri. «Dios me libre». Marjorie salpicó sus manos de manera pintoresca, mientras las perlas alrededor de su cuello balanceaban. «Solo un consejo amistoso de una madre, casi una madre, ya sabes. En nuestro círculo, la reputación es algo muy importante. Sería una pena que tu precipitación perjudicara la carrera de Brandon». Deiri sintió que algo le hervía por dentro. Se levantó lentamente de la mesa. «En tu círculo, ¿eh? ¿Sabes qué, Marjorie? Mientras hablas de reputación, tu preciosa Vanessa está llevando a cabo una estafa inmobiliaria a través de su fundación falsa y está usando a tu hijo como marioneta». «No te atrevas», gritó Marjorie, levantándose también con la cara contorsionada. «Solo estás celosa. Siempre he estado celosa porque por mucho que lo intentes, nunca serás uno de los nuestros». «Y menos mal», sonrió Deiri. «Pero no es necesario que seas parte de un serpentario de carteras caras». «Ah, sí, me discutes, tengo que hacer algo». La puerta se cerró tras Marjorie. Deiri inmediatamente marcó el número de Ian.
Tenemos un problema, un gran problema. Esa vieja víbora acaba de estar en mi casa. Seguro que sospechan algo. Lo sé, respondió Ian con voz cansada. Vanessa exige una reunión. Quiere discutir algunos documentos de la fundación. Ten cuidado. No está armando un escándalo. Probablemente intentará hacerte quedar mal. ¿Qué sugieres? ¿Qué hay que sugerir? Deiry dijo, nerviosamente jugando con los dedos sobre la mesa. Sigamos jugando, solo que ahora hay más en juego. Por cierto, he sacado unos viejos informes de licitación. ¿Sabes cuántas veces las ha ganado tu empresa, Hathorne? Y cada vez han sido sobrepujadas por al menos el doble. Es una coincidencia interesante, ¿no crees? Me tengo que ir. Vanessa está esperando. Buena suerte, dijo Deiry en voz baja, perdiéndose el labio. Mantente en guardia. Esta mujer es peor de lo que pensábamos. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Por fin, había empezado a llover. Las gotas golpeaban el cristal con ferocidad, como si quisieran entrar a la fuerza en algún lugar de la inmensa ciudad. Vanessa estaba preparando su próximo movimiento. Pues que lo haga, pensó Deiry. Para cada depredador hay un cazador. La pantalla del ordenador brillaba con números, importes de contratos, fechas de transacciones, extractos de cuentas. Deiry sabía que la clave de todo el plan estaba escondida en alguna parte. Solo tenía que encontrarla. Deiry sabía que debía encontrar la clave antes de que Vanessa tuviera tiempo de cubrir sus huellas, y ya lo estaba haciendo. Un trueno resonó cerca, y por un momento, la imagen de Deiry se reflejó en la ventana, sus labios fuertemente apretados. El juego había entrado en su fase final, y ella no pensaba perder. Eran las 7 de la mañana cuando Deiry escuchó a Brandon bajar las escaleras. Había estado sentada en la cocina durante 1 hora, revisando unos papeles, pero al oír los pasos de él, rápidamente guardó las carpetas en el cajón del escritorio. «Cariño, ¿ya te has levantado?», preguntó Brandon, apareciendo en el umbral de la cocina mientras se anudaba la corbata. Era la misma corbata azul por la que había hecho tanto alboroto el día anterior. «Normalmente estás dormido a esta hora», dijo Deiry, sonriendo de manera forzada. «Pensé en prepararte el desayuno. Te echaba de menos. Has estado muy ocupado últimamente». Algo brilló en sus ojos, quizá culpabilidad. Se acercó a ella y la abrazó por detrás, hundiendo su rostro en su cuello. «Lo siento, sé que te he descuidado por completo. Estos proyectos. Lo dirás», dijo Deiry, apartándose un poco, poniendo las manos sobre sus hombros. «Hace tiempo que no hablamos de tu trabajo». Brandon se tensó apenas, pero ella lo notó. «No hay mucho que contar, solo la rutina de siempre». «¿Y cómo va la obra benéfica de la señora Radcliffe? He oído que están comprando el edificio de Pine». Su contacto con la espalda de él se detuvo, como si se hubiera congelado. «¿Cómo?», preguntó Brandon, visiblemente desconcertado. «Ah, claro, eres agente inmobiliario. Sí, creo que se habló de algo así». «Se habló», respondió Deiry, mirando directamente a sus ojos. «Pensé que estabas asesorando en este trato». «Sí, pero es algo estándar. Mira, llego tarde a una reunión importante. Lo discutimos esta noche». Le dio un rápido beso en la mejilla y salió de la cocina apresuradamente. 1 minuto después, la puerta principal se cerró con fuerza. Deiry sacó el teléfono. «Ian, se está poniendo nervioso. Creo que merece la pena investigar más». «Entendido», respondió Ian. «Hoy he quedado con Vanessa en la fundación, supuestamente para discutir los estados financieros. Ten cuidado». «¿Cómo se tomó ella tu ignorancia?», preguntó Deiry mientras guardaba el teléfono. «Se lo creyó, fingió creerlo. Ya sabes, ella ha cambiado. Está un poco nerviosa». «¿Nerviosa, eh? Bien, que se ponga nerviosa». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Vanessa Radcliffe se encontraba en su despacho, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Frente a ella, la misma carpeta de documentos que le había mostrado a su marido. Ian había sido tan ingenuo,
tan confiado, pero algo no estaba bien. Sentía el peligro al acecho. El teléfono vibró en el escritorio y al ver el mensaje de Brandon leyó: Deiri ha empezado a hacer preguntas sobre el trato. Creo que sospecha algo. Vanessa gimió entre dientes. No era suficiente. Sus dedos se movieron rápidamente por el teclado. Mantén la calma. No le des excusas. Nos vemos en el sitio de siempre a las 2. Se oyeron pasos acercándose. Vanessa guardó el teléfono rápidamente en el cajón y esbozó una sonrisa profesional. La puerta se abrió y Ian apareció en el umbral. Cariño, qué bien que hayas venido. Tengo tantas preguntas sobre esos informes. Por supuesto, cariño, dijo Ian, mientras intentaba disimular el temblor de sus manos. El despacho de Vanessa siempre estaba impecable. Muebles de lujo, cuadros originales en las paredes, flores frescas en un jarrón alto. El lugar perfecto para ocultar mentiras perfectamente elaboradas. Siéntate, cariño. Vanessa señaló una silla. Hoy llevaba un vestido azul oscuro que resaltaba su figura. No, gracias. Vamos al grano, dijo Ian. Su tono directo contrastaba con la suavidad de Vanessa. Vanessa frunció ligeramente el ceño. Tanta franqueza no es precisamente su estilo. Bueno, mira estas cifras. ¿Soy yo o los gastos de la fundación han subido demasiado últimamente?, preguntó Ian, inclinándose hacia los papeles. Sintió una náusea creciente por el perfume que ella llevaba, un aroma que antes le gustaba tanto. Mientras tanto, Deiri revisaba otro informe en su despacho cuando un detalle extraño llamó su atención. Una discrepancia en las fechas de la transferencia de fondos. Cogió el teléfono, pero la puerta se abrió en ese instante. Brandon apareció en el umbral. «Hola», dijo con un aire inseguro. «He venido a comer. Quizá podríamos salir». «Lo siento, cariño, mucho trabajo. ¿Qué tal si cenamos esta noche?» «Claro», titubeó en la puerta. «Escucha, estaba pensando, quizás podríamos ir a algún sitio este fin de semana, solos, tú y yo, como solíamos hacer». Deiri levantó la vista del monitor. Su mirada estaba cargada de una mezcla de culpa y esperanza. «¿Por qué no? ¿A dónde quieres ir? ¿Recuerdas la casa del lago a la que fuimos en nuestro primer aniversario?» Deiri sintió un nudo en la garganta al recordar ese lugar especial. «¿Cómo te atreves?», pensó, pero sonrió. «Gran idea, la reservaré». Brandon la fulminó con la mirada. «Lo organizaré yo misma. Te quiero». Cuando la puerta se cerró tras él, Deiri cogió el teléfono y marcó el número de Morrison. «Detective Morrison, necesito información completa sobre la cabaña de Quiet Lake. Parece ser frecuentada por ciertas personas». En el despacho de Vanessa, Ian seguía revisando el papeleo cuando su teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de Deiri. «Creo que he encontrado algo interesante. Nos vemos a las 6 en el sitio de siempre. Algo importante. Cariño». La voz de Vanessa sonó melosa, pero había un destello de preocupación en sus ojos. No solo cosas del trabajo. «Sabes, tienes razón, con estos gastos, tenemos que investigarlo a fondo». Vanessa se volvió hacia la ventana, frotándose nerviosamente el collar de perlas, regalo de Ian en su aniversario de boda. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía, ajena al drama que se desarrollaba en el despacho. Un reloj de pared marcaba los minutos que faltaban para el inevitable desenlace. Todos los participantes en la obra representaban sus papeles: esposos enamorados, socios comerciales, amantes devotos. Pero detrás de cada máscara había una verdad diferente, y pronto esas verdades serían reveladas. Las máscaras caerían, y el reloj marcaba las 2:40. En algún rincón de la ciudad, Brandon ya se encontraba subiendo a su coche, en camino a reunirse con Vanessa en su despacho. Mientras tanto, Deiri reunía nuevas pruebas, y en el bolsillo de la chaqueta de Ethan descansaba un pendrive con documentos que podrían derribar todo el castillo de naipes construido con mentiras y manipulaciones. «Deberías oír esto»,
dijo el detective Morrison, colocando el pendrive sobre la mesa con la misma delicadeza que un médico al dar malas noticias. En sus ojos brillaba una simpatía apenas disimulada. Imágenes de vigilancia de la Casa del Lago. También hay audio, y debo advertirle que el contenido es bastante personal. Deiri no apartó la vista del pequeño rectángulo negro sobre la superficie pulida de la mesa. Apenas unos gramos de plástico, y dentro de él residía el colapso de un matrimonio de 5 años. «Enciéndelo», dijo, su propia voz sonando extraña, como si la boca se le hubiera secado. Al principio solo se oyeron ruidos de fondo, el crujir de la chimenea, el repiqueteo de la lluvia sobre el tejado de la Casa del Lago, un sonido que siempre le había parecido acogedor. «¿Estás seguro de que no sospecha nada?» La voz de Brandon salió suave, casi un susurro, el tono que usaba para hablarle. «Absolutamente», respondió Vanessa, riendo, el tintineo del hielo en su vaso. «Esa simplona está demasiado ocupada con sus casas y pisos, ¿sabes? A veces me asombra cómo pudiste casarte con ella. Quiero decir, está completamente fuera de nuestro alcance». Una pausa, el crujido de una tela moviéndose. Alguien se había desplazado. «Fue un error», Brandon suspiró con pesadez. «Ahora lo entiendo. Deiri es una buena persona, pero no es para ti». La voz de Vanessa se volvió suave, casi melosa. «Eres un Palmer, necesitas algo más». Deiri sintió una presión en sus palmas, como si las uñas se le clavaran. El detective apartó la mirada con discreción. «¿Y tu madre?», preguntó Deiri, en un tono bajo. Una risa juguetona se coló en la voz de Vanessa. «La pobre Marjorie. Sigue pensando que soy la nuera perfecta que te perdiste. Mamá siempre quiso que tuviera una vida diferente». Brandon soltó una risa suave. «¿Y sabes qué? Tenía razón. Claro que tenía razón. Tú estabas destinada para algo más grande. Por cierto, cuéntame más sobre ese nuevo proyecto en el paseo marítimo. Dicen que van a remodelar el barrio por completo». Deiri hizo una pausa brusca. Un profundo silencio llenó la habitación. «Hay unas 4 horas más de grabación», comentó el detective con cautela, «y mucha información sensible, sobre todo de las negociaciones comerciales». «Creo que ya he tenido suficiente», dijo Deiri, levantándose lentamente sintiendo cómo sus piernas temblaban. «Envía una copia a Ethan Radcliffe, la versión completa, que vea cómo su esposa maneja datos confidenciales entre otras cosas». Cuando Deiri se quedó sola, abrió el último cajón de su escritorio y sacó una carpeta etiquetada «Procedimientos de divorcio». Los papeles, listos desde hacía una semana, eran de un grosor considerable, con marcas de agua en cada página, como un recordatorio de la sentencia que estaba por llegar. Sus dedos se crispaban ligeramente mientras hojeaba las páginas. De repente, el teléfono sonó, haciendo que Deiri se sobresaltara. El nombre de su suegra apareció en la pantalla. Deiri la observó, inmóvil, mirando cómo el nombre parpadeaba en la pantalla durante 3 pitidos antes de contestar. «¿Al habla?», dijo, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Tenemos que vernos». La voz de Marjorie sonó extraña, carente de su habitual arrogancia, casi como si estuviera llena de pánico. «Es urgente. Se trata de Brandon». «¿Por qué tanto nerviosismo?». Deiri se reclinó en la silla, mirando al techo. «¿Otra vez has decidido aconsejarme sobre cómo debo manejar mi vida?». «Basta», Marjorie interrumpió, y su tono histérico era inconfundible. «He hecho algo estúpido. Dios, qué cosas tan estúpidas. Tenemos que hablar, por favor». Ese «por favor» de Marjorie sonó tan fuera de lugar, tan ajeno a su naturaleza, que Deiri se enderezó inmediatamente, sintiendo una oleada de preocupación. «De acuerdo. ¿Dónde?», respondió finalmente. «En el Café Gold, dentro de 1 hora, y vete sola». Cuando Deiri llegó al café, Marjorie ya estaba sentada en una mesa en el fondo. No llevaba sus habituales perlas,
y su aspecto era casi el de una mujer corriente, asustada, envejecida, perdida. Sus manos, normalmente decoradas con anillos caros, ahora frotaban nerviosamente la servilleta que tenía sobre la mesa. «Debería haber intervenido antes», dijo Marjorie, sin esperar que Deiry se sentara. Vi que algo iba mal, pero quería tanto, soñaba tanto con que tu hijo me dejara por una mujer de la alta sociedad». Deiry se sentó frente a ella, observando detenidamente el rostro de su suegra. «¿No es eso lo que has estado deseando todos estos años?» «No lo entiendes», Marjorie sollozó, secándose los ojos con un pañuelo de seda. Pensé que estaba haciendo lo mejor. Vanessa parecía tan intachable, de buena familia, con modales, conexiones, con un marido separado y planes criminales. Deiry añadió secamente: «Ayer los oí hablar». Marjorie se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. «Ella lo está utilizando. Usa nuestro nombre, nuestras conexiones, desviando información. Y Brandon es como un gatito ciego enamorado». «¿Y qué sugieres?», preguntó Deiry. La calma en su rostro era una fachada. «Traté de hablar con él esta mañana, pero ni siquiera me escuchó. Dijo que yo no lo entendía, que Vanessa era especial, que ella era la única que veía al verdadero él». «De más y tarde». Deiry sacudió la cabeza. «De más y tarde para esa preocupación maternal». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Marjorie, su voz llena de miedo, como si ya supiera lo que estaba por venir. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. «Brandon recibirá mañana los papeles del divorcio, y en cuanto a Vanessa, tengo algo que podría destrozar su carrera. Se lo enviaré a Hacienda». Marjorie le agarró la mano, sus dedos fríos como hielo. «No puedes hacer eso. ¿Lo has pensado bien?». Deiry le soltó la mano con suavidad, pero con firmeza. «Cuando cortejabas a una mujer casada, cuando intentaste arruinar nuestro matrimonio, en cada cena familiar, cuando me humillaste delante de todos tus amigos de alta alcurnia, solo querías lo mejor para él». Deiry se levantó, sintiendo el alma vacía pero en calma. «Querías lo mejor para ti, una nuera de la alta sociedad. Compromisos». Deiry miró alrededor de la sala mientras las máscaras caían. Las últimas piezas del rompecabezas encajaban. Ethan se puso de pie, mirando a todos los presentes. «Creo que está claro para todos», dijo con voz firme. «Vanessa, hoy recibirás los papeles del divorcio, así como el aviso de que se ha iniciado una investigación sobre la fundación». Luego, Deiry colocó una carpeta delante de su marido. «Aquí pasa lo mismo. No creo que tengamos nada más que discutir ahora». Miró a su alrededor, a las caras congeladas, y añadió con una calma implacable: «Si me disculpan, tengo una cita con la prensa. Están muy interesados en la historia de la organización benéfica utilizada para blanquear dinero». Se dirigió a la salida sin mirar atrás. Detrás de ella se oyó un grito histérico de Vanessa, seguido por el sonido de cristales rotos, pero Deiry no se detuvo. En el pasillo, Ethan la alcanzó. «Gracias», dijo él, con la voz más tranquila de lo esperado. «A ti también», sonrió ella débilmente. «¿Qué crees que pasará ahora?». «No lo sé, pero sé que no dejaré que nadie me lleve de las narices», respondió él con determinación. Mientras tanto, detrás de la pared de cristal de la sala de conferencias, la conmoción continuaba. Marjorie gritaba algo, Vanessa sollozaba y Brandon intentaba llamar a su abogado. Sin embargo, aquí en el pasillo reinaba el silencio. La historia había llegado a su fin. Siempre pensé que ser una dama era cuestión de modales y pedigrí. Resulta que se trata de dignidad y honor, pensó Deiry mientras el ascensor tintineaba suavemente, invitándolos a descender del cielo a la tierra. Era hora de empezar una nueva vida. Una semana había pasado desde aquel memorable encuentro. Deiry estaba sentada en su despacho revisando el papeleo de un nuevo proyecto cuando alguien llamó a la puerta. Brandon estaba en el umbral.
desarreglado, con la barba sin afeitar y los ojos rojos por la falta de sueño. ¿Puedo? Su voz sonaba ronca. Deiri asintió en silencio y le indicó que se sentara en la silla de visitas. Era extraño verlo así, sin su habitual brillo, sin la sonrisa chulesca, con el traje que normalmente le quedaba impecable ahora colgando holgado. «Tengo el papeleo de tu abogado», dijo Brandon, colocando una carpeta sobre la mesa. «Pero antes de firmar, tengo que explicártelo, en serio». Deiri arqueó una ceja. «¿Y qué es lo que quieres explicar? ¿Cómo filtras información confidencial a tu amante? ¿O cómo hablaste con ella sobre lo mala esposa que era yo?» «Estoy confundida», dijo, pasando una mano por la cara. Brandon dejó escapar un suspiro y se pasó una mano por el cabello. «Vanessa». Ella tenía una manera de hacerte creer que todo esto era normal, que solo eran negocios, que la información es moneda de cambio en nuestro mundo, y el engaño también lo era. Deiri lo miró, sin inmutarse, mientras él se hundía en la silla. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó, levantando los ojos inflamados hacia ella. «En realidad, creí que estaba enamorado de ella, que ella era la elegida, la especial, y ella simplemente me utilizó». En ese momento sonó el teléfono. Era Ethan. «Pon las noticias», dijo en lugar de un saludo. En la pantalla apareció el rostro de Vanessa, llorando sin su maquillaje habitual. Salía de la fiscalía, acompañada de su abogado. En el caso de fraude financiero en una fundación benéfica, según los datos preliminares, el importe de los daños es... «Apágalo», pidió Brandon, mirando hacia abajo. «No puedo ver esto. Y yo no puedo ver cómo flirteas con ella delante de todo el mundo». Deiri cerró el portátil de golpe. «¿Cómo mi suegra te empareja con una mujer casada? ¿Cómo te conviertes en una marioneta en sus manos? Pero yo lo veía todos los días». Deiri estaba a punto de levantar la vista cuando llamaron a la puerta nuevamente. Esta vez era Marjorie, sin sus habituales perlas, con un sencillo vestido negro. Se quedó helada en el umbral. «¿Estás aquí?», preguntó, con la voz temblorosa. «Siéntate», dijo Deiri, señalando la segunda silla. «El consejo de familia es tan familiar». Marjorie se hundió pesadamente en la silla, arrugando un pañuelo de diseño entre sus manos. «Vi las noticias», dijo en voz baja, poco acostumbrada a mostrar vulnerabilidad. «Y he estado llamando a mis conocidos. Todo el mundo nos está dando la espalda. Incluso los Rochester han cancelado su invitación a la recaudación de fondos». «¿En serio?». Deiri se reclinó en su silla, observando a su suegra con frialdad. «¿Y tu impecable círculo social?». «Oh, vamos», refunfuñó Marjorie. «No he venido para eso». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Deiri, observando cómo Marjorie luchaba con cada palabra. «Cuando te casaste, solo vi lo que quería ver, que no eras de nuestro círculo, que no eras lo suficientemente sofisticada, que no conocías las reglas. Mamá intentó interponerse. Brandon intentó hablar, pero su madre lo detuvo con un gesto. «No, déjame terminar», dijo Marjorie sin mirar a su hijo. «Fui tan tonta. Pensé que Vanessa era la pareja perfecta, la educación, los modales, las conexiones, y ella lo arruinó todo. Usó a mi hijo, deshonró a nuestra familia, y has venido a pedirme que acalle el escándalo». Deiri miró a su suegra a los ojos. «No quiero». «Sí». Marjorie apretó el pañuelo con nerviosismo. «Sé que tienes todo el derecho a odiarnos, pero tal vez, quizás, haya una manera de arreglar esto más tranquilamente, por el bien de la familia». «La familia». Deiri sonrió amargamente. «La familia que pasaste años intentando destruir. La familia que tu hijo traicionó a la primera oportunidad. Lo arreglaré». «Brandon», alzó la voz él. «Juro que...». «Demasiado tarde», Deiri negó con la cabeza. «¿Sabes lo curioso, Marjorie? Os quería de verdad a los dos. Intenté encajar, intenté ser la nuera y la esposa perfectas. Y tú
Todo lo que viste en mí fueron mis orígenes. Un gran silencio se instaló en el estudio. Fuera de la ventana, la ciudad bullía, indiferente a su drama. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marjorie en voz baja. Lo que tengo que hacer, dijo Deiry con firmeza, mirando a Brandon. Firma los papeles. Marjorie no dijo nada más. Cuando se fueron, Deiry permaneció largo rato junto a la ventana. Abajo, la gente corría y los coches pasaban a toda velocidad. Un día cualquiera en la gran ciudad. Abrió su agenda y hojeó las páginas. Mañana, 3 reuniones con clientes, una exposición en el ático, negociaciones para un nuevo proyecto. La vida continuaba. Sobre la mesa había una propuesta de una gran agencia inmobiliaria de Chicago. Deiry la sacó y releyó los términos. Nueva ciudad, nuevas oportunidades. Nueva vida, sin fantasmas del pasado, sin las falsas pretensiones de la alta sociedad, sin intentar encajar en un molde que no era el suyo. ¿Por qué no levantó el teléfono? Era hora de empezar de nuevo. Fuera, el sol se estaba ocultando, bañando los rascacielos con un tono dorado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Vanessa ya buscaba a su siguiente víctima. Brandon se desahogaba en un bar y Marjorie luchaba por salvar lo que quedaba de su reputación. Pero aquí, en esta oficina, comenzaba una nueva etapa. La historia de una mujer que finalmente había aprendido a ser fiel a sí misma. La sala parecía más pequeña de lo que debería para un caso de esta magnitud. Deiry, sentada en la última fila, observaba cómo el abogado de Brandon leía las formalidades finales del divorcio. 5 años de matrimonio condensados en unas pocas frases jurídicas. El demandado acepta todos los términos de la división de bienes. El demandante se reserva el derecho, debido a la falta de hijos comunes. Brandon, encorvado en su silla, lucía un traje que antes le quedaba perfecto. A su lado, Marjorie, inusualmente tranquila, vestía un sencillo vestido negro. Parecía que el tiempo la había envejecido 10 años en tan solo un mes. «Levántense, el tribunal entra en sesión», ordenó la jueza, una mujer mayor con una mirada penetrante. Estudió los documentos por un momento y luego, con decisión, proclamó: «El matrimonio queda disuelto». El golpe del mazo resonó, como un cierre definitivo para una historia que ya había acabado. En el pasillo, Brandon intentó acercarse a Deiry, pero ella negó con la cabeza. «No lo hagas», le dijo con firmeza. «Solo sigue adelante». Al día siguiente, comenzó el juicio de Vanessa. Deiry estaba allí como testigo, pero el verdadero protagonista era Ian. Su testimonio sería crucial. La acusada utilizó sistemáticamente la fundación benéfica para llevar a cabo transacciones financieras ilegales, dijo con voz firme. Solo los dedos que sostenían la carpeta temblaban levemente. El importe total de los daños fue: Vanessa, pálida, sin su maquillaje habitual, miraba nerviosa hacia la puerta. Su elegante traje había sido sustituido por uno gris, mientras esperaba, como si alguien pudiera salvarla en cualquier momento. «Acusada, ¿tiene algo que decir?», preguntó la jueza. Vanessa vaciló antes de responder. «Me equivoqué», su voz temblaba. «Pero estoy dispuesta a cooperar con la investigación. Tengo información sobre los otros participantes». Tras la reunión, Ian alcanzó a Deiry en la salida. «¿Cómo estás?», le preguntó con tono suave. «Bien», Deiry respondió encogiéndose de hombros. «¿Y tú?», sonrió sin mucha alegría. «Por primera vez en 12 años me siento libre. Suena a tontería, ¿verdad?» «No, en absoluto», dijo Ian. «A mí también me pasa lo mismo». Por la noche, Deiry estaba sola en su piso casi vacío, rodeada de cajas. Los de la mudanza llegarían al día siguiente, y un avión a Chicago la esperaba en 2 días. Una nueva vida. El teléfono vibró con un mensaje de Ian. A Vanessa le han caído 6 años, con posibilidad de libertad condicional en 3. Sobre el escritorio,
Había un contrato con una agencia de Chicago y las llaves de un piso nuevo. A un lado, la foto de su boda con Brandon, de un tiempo en el que creían en el amor eterno. Deiri cogió la foto, la miró un momento y la dejó caer con firmeza en la caja. Llamada pasada, pensó. El futuro empieza mañana y en él no hay lugar para viejos fantasmas. Chicago la recibió en una fría mañana de diciembre, exactamente un año después de todo lo ocurrido. Deiri estaba junto a la ventana panorámica de su nuevo despacho en el piso 40, admirando las vistas de la ciudad cubierta de nieve. Status Premium, pensó con una sonrisa. En un año había cerrado contratos importantes que reportaron millones de dólares a la empresa. El teléfono en su escritorio sonó. Era un mensaje de Ian. Hola, ¿estarás en Nueva York la semana que viene? Quiero que conozcas a alguien. Deiri sonrió levemente. Después de todo lo que pasó, aún mantenían su amistad. Se llamaban de vez en cuando y se compartían noticias. Hace 3 meses, Ian le había mencionado que había conocido a alguien, una profesora de literatura en la Universidad de Columbia. Ella es real, había dicho. Sabes, simplemente real. Volaré el miércoles. Haz una reserva en nuestro restaurante favorito, le había pedido. Deiri abrió su portátil y vio los correos de la mañana. Entre ellos, uno de un antiguo colega de Nueva York. No te vas a creer a quién me encontré ayer en el supermercado. A Brandon. No tiene buena pinta, la verdad. Se dice que, después de que Marjorie vendiera la mansión familiar y se mudara a Florida, él se ha ido a pique. Está intentando montar su propio negocio, pero sin las conexiones de su madre, le está costando. Deiri suspiró. Marjorie realmente había sorprendido a todos, vendiendo la mansión, cortando todos los lazos sociales y comprando una casita en Florida. Cansada de la falsedad, le había dicho a su ex cuñada la última vez que se vieron. ¿Te puedes creer que es la primera vez en 30 años que me preparo el desayuno? ¿Y sabes qué? Me encanta. El siguiente correo electrónico la hizo sonreír. Era un boletín anunciando que Vanessa Radcliffe había solicitado la libertad condicional debido a su comportamiento ejemplar y sincero remordimiento. Sin embargo, el juez rechazó la petición. Aparentemente, no creía en la sinceridad de su arrepentimiento, pensó Deiri, sonriendo con ironía. Señorita Palmer, la voz de su asistente entró en la oficina. Los clientes de Lakeshore Drive están esperando en la sala de conferencias. Voy para allá, respondió Deiri. Lanzó una última mirada a la ciudad cubierta de nieve. Hace un año, había llegado allí con una maleta y un corazón roto, sin saber qué le depararía el futuro. Ahora tenía una carrera exitosa, nuevos amigos, una vida propia. Y lo más importante, finalmente era ella misma, sin tener que ajustarse a las normas de los demás. Por la noche, sentada en su cafetería favorita, con vistas al lago Michigan, hojeó las fotos en su teléfono. Estaba Ian con un nuevo amigo en el teatro. Deiri había visto esas fotos en las redes sociales. Sus ojos brillaban con esa luz especial, la misma que Vanessa nunca había tenido cerca. Aquí estaba el artículo sobre la venta de la mansión Palmer, el fin de una era. Aquí estaba la noticia de la sentencia de Vanessa, ya historia. Sonó el teléfono. Mamá, cariño, seguro que vienes por Navidad. Papá está haciendo su tarta especial, dijo la voz familiar al otro lado. Por supuesto, mamá. Ya he comprado los billetes, respondió Deiri, con una sonrisa en los labios. Su madre se quedó en silencio por un momento. Estoy muy orgullosa de ti. Has sido capaz de superarlo todo y seguir siendo tú misma. Deiri sonrió mientras observaba las luces del atardecer que teñían la ciudad de naranja y rosa. Sabes, mamá, a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma, dijo, con un tono suave pero firme. Se quedó junto a la ventana durante largo rato después de la llamada. En algún lugar, en otra ciudad, Brandon estaba aprendiendo a vivir sin los cuidados de su madre.
Marjorie dominaba los placeres sencillos de la vida cotidiana, y Vanessa contaba los días que faltaban para su eventual liberación. Cada uno había aprendido su lección, cada uno había pagado su precio, y ella, finalmente, era libre, libre de las expectativas de los demás, de las normas impuestas, del falso brillo de la vida social. Esa libertad merecía todo el sufrimiento que había soportado. La nieve caía en grandes copos fuera de la ventana, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Se acercaba el año nuevo, que prometía nuevas oportunidades, nuevos encuentros, nuevos horizontes, y ella estaba lista para ese futuro. Ya no era la niña ingenua que soñaba con una vida hermosa, sino una mujer fuerte que sabía lo que valía. La vida continuaba, y era su vida, sus reglas, su historia.